Hoy la temática de la que quiero hablar y que nos ocupa es el gran titular de el perdón. Y quiero hablaros sobre el perdón y lo que significa el perdón y qué es perdonarse a uno mismo y qué ha de hacerse cuando uno trata de perdonar al otro, porque es diferente perdonarse a sí mismo a perdonar a otro. Pero primero quiero explicar un poquito el concepto del perdón, porque cuando oímos esto del perdón, no sé por qué siempre nos vamos con la imaginación a aspectos religiosos, a aspectos éticos, morales, y de alguna manera pues lo encajonamos ahí, ¿no? Y decimos, esto del perdón pues tiene que ver con la Iglesia, tiene que ver con el cristianismo, o tiene que ver con la moral, y tiene que ver con la ética, y no es exactamente así. El perdón tiene un valor incalculable terapéuticamente hablando, y muchos de los comportamientos que mantenemos y muchas de las actitudes que mantenemos tienen la raíz en la falta de perdón. Y uno se comporta de tal manera y no sabe por qué se comporta así, o me dice, Antonio, yo no puedo evitar comportarme así, no puedo evitarlo. Y si nosotros estudiáramos esa actitud, ese comportamiento y empezáramos a indagar, es muy posible que encontráramos una raíz de falta de perdón. Entonces es más importante de lo que parece y no hace tanta referencia a lo religioso, a lo espiritual, sino a lo terapéutico. Y el perdón aparece cuando nos hacen daño, cuando algo nos hace daño, cuando una persona, una situación, una circunstancia nos daña y nos produce una herida y nos produce un dolor, lo lógico es ir en contra de la persona que me ha hecho daño. Eso es lógico. Y eso casi esa reacción es inevitable porque es propia supervivencia. Si yo paso a tu lado y te piso un pie, lo lógico es que tú me des un manotazo y me apartes y me digas, ay caray, que me has pisado, que me has hecho daño, ¿no? Y eso es prácticamente automático, ¿no? Por propia supervivencia. Pero el problema es que a corto plazo intentas, ¿no? Como ese empujón que aparta a la persona que te ha pisado, intentas que el daño no continúe. Eso a corto plazo. Pero si la acción del daño se prolonga por mucho tiempo, entonces puede empezar a causar los daños que estamos hablando. Y esto yo lo resumo en una metáfora que explico de tal manera, como la mordedura de una serpiente. Puede venir una anaconda, una pitón, una serpiente de estas grandes, que da un bocado grande y que la herida que te produce es una herida grande. Puede haber comportamientos, puede haber hechos, puede haber actitudes de personas que te causen, como esta pitón, como esta anaconda, una herida muy grande. Y a pesar de que es una herida grande, las heridas curan y las heridas cicatrizan. Y entonces tardará un poco más, tardará un poco menos, pero ese daño, esa herida, llegará a curarse y llegará a cicatrizarse y llegará a olvidarse. Pero hay otro tipo de mordedura, y es la mordedura de la serpiente venenosa. Y qué curioso que las serpientes más venenosas del mundo son las más pequeñas. Y una víbora no mide normalmente más de medio metro. Mientras que la pitón mide 3 metros, la anaconda mide otros 3. Sin embargo, la venenosa y más peligrosa es la pequeña. ¿Y qué hace una serpiente venenosa? Una serpiente, la mordedura es muy pequeña, la herida que produce es muy pequeña, pero inocula veneno y te mete veneno. Y el veneno sí que perdura mucho más tiempo dentro de ti. Y ese veneno sí que puede llegar a producir
una muerte, una cangrenación, una enfermedad muchísimo más peligrosa y todavía más fatal que la mordedura grande de la serpiente grande. Y eso nos puede pasar con los daños que sufrimos. Y eso quizás es lo más peligroso de todo esto. Los venenos más comunes que se nos quedan dentro cuando alguien o algo nos ha mordido y nos ha hecho daño es el veneno de la venganza. El ojo por ojo, diente por diente. Tú me la has hecho, tú me la vas a pagar. No gesticulo, no hago grandes aspavientos, pero lo guardo en mi corazón. Y ese veneno se ha quedado dentro de mí. Y ese veneno empieza a actuar. Y empieza a actuar a través de la venganza. Tranquila, la venganza es un plato que se sirve frío, dice. No tengo prisa, yo te la tengo jurada. Tú me la has hecho, tú me la vas a pagar. ¿Por qué? Porque tratamos de buscar la justicia a ese acto. Tratamos de buscar la reparación de ese daño que tú me has hecho por encima de todo. Y ese veneno justiciero puede estar actuando durante muchos años, y por eso esa herida que ha producido esa mordedura no se va a cerrar nunca. El dolor no cesa durante todo ese tiempo. Y tu vida pierde la alegría, pierde la fuerza, pierde la energía y sobre todo, y lo más peligroso, empieza a enfocarse y a focalizar todo en esa venganza. Y tú puedes disimularlo y decir, no, a mí no me afecta, a mí lo que me hizo esa persona ya no me afecta, no merece ni que yo me pare a pensarlo. No, eso podrás decirlo con la boca. Y podrás decirlo como en un alarde externo, pero el veneno lo tienes y el veneno te va a condicionar y el veneno te va a envenenar, nunca mejor dicho. Entonces, para sacar ese veneno de tu cuerpo implica dejar de querer esa venganza, ese afán de justicia por encima de todo, dejar de hacer conductas destructivas hacia quien te mordió. Porque es ese deseo, el deseo de que la otra persona sea destruida, de que sienta el daño que tú has sentido. Buscas la reparación de tu daño no con la sanación de la herida, sino con el daño del otro. Quieres que sufra. Esto lo vemos mucho en las desgracias que pasan con la violencia de género, con esto último que ha pasado de las niñas estas que han matado. Tú en las encuestas ves a la gente y les preguntas y dice el portavoz de la familia, lo que queremos es que este hombre se pudra en la cárcel. O sea, están más empeñados en el dolor de la otra persona que en la reparación del daño. Y eso no te va a dejar vivir. Eso va a ser un veneno que va a estar durante toda la vida envenenando. Entonces, el proceso del perdón es ese proceso de sanidad interior, es ese proceso de canalización de ese dolor y de un reenfoque de tu visión, un reenfoque correcto de esa mordedura, ¿no? Pero ¿qué implica? ¿Qué implica ese proceso de perdón? Implica, en primer lugar, el abandono de la búsqueda de esa justicia. De todas maneras, tampoco se trata de que tú dejes de defender tus derechos. No se trata de eso. Y ahora lo explicaremos un poquito mejor. Solamente se trata de no buscar en ello un desahogo emocional, porque no está ahí, porque eso es un pozo insondable, eso nunca te va a resarcir de ese daño. Entonces siempre vas a estar queriendo que lo pague, queriendo que lo pague, queriendo que lo pague. No produce desahogo emocional, ¿vale? Hay que dejar de lado todas las connotaciones que antes hemos hablado, de religiosas, cristianos, éticas, y fijarse en lo que es puramente el efecto terapéutico que esto va a tener. Entonces, vamos a detallar un poquito más concreto, esto a modo de introducción, pero ahora vamos a detallar un poquito más concreto qué es el perdón. Y el perdón, perdonar,
consiste en un cambio de esa conducta destructiva, de ese deseo de hacer daño, voluntariamente dirigido contra el que te ha hecho daño, por otras actitudes constructivas en vez de destructivas. Y bueno, esto tiene su proceso, ¿no? Y necesita un compromiso contigo mismo, pero por el propio interés nuestro, por ese pensamiento de querer lo mejor para esa persona. ¿Cómo, perdona Antonio, yo cómo voy a desear lo mejor para esa persona si me ha hecho daño, si estoy dolido? Parece a priori una contradicción, pero hemos dicho, por el propio interés. Resumiendo y claramente, el perdón no le hace un favor a la otra persona, aunque le estés deseando el bien a la otra persona, te hace un favor a ti. El perdón no es para beneficiar, que lo beneficia indirectamente, pero el propósito no es beneficiar a la otra persona, el propósito es beneficiarte tú, liberarte de esa cadena que el dolor te ha atado con la otra persona. Imaginemos que no es un familiar, que es un amigo o un conocido que tú ves cada 2 por 3 nada más, y que te traicionó, que te engañó en un negocio, en una confidencia, desveló un secreto tuyo, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y tú te hizo ese daño, te hizo esa traición, y tú le tienes ese deseo de venganza y ese... Pero pasa el tiempo y te preguntan, oye, de Manuel, mira, ya mire, Manuel me la jugó y tal, pero escucha, que yo no tengo nada contra él. Que de verdad, que no, que él en su casa y yo en la mía. Pero cada vez que hablan de Manuel, te coge un pellizco en el estómago que no lo puedes remediar. ¿Y eso qué significa? Que tu vida está atada a esa persona. Imaginemos que esa persona es más cercana, es de tu círculo familiar, es un primo, es un tío, es un cuñado. Bueno, como no vive contigo y no estás todos los días con él, aparentemente no pasa nada, pero cada vez que sale el nombre de tu cuñado, se te coge un pellizco aquí. Y si llegan las fiestas y hacemos una comida familiar y tienes que coincidir con él en la comida familiar, se te coge una cosa aquí, te da el día, y en vez de disfrutar esa comida familiar, has pasado un día horroroso, solo porque él estaba ahí. ¿Qué nos da? ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos dice? Que estás atado a esa circunstancia, a esa situación que pasó, a ese dolor que tuviste, más grande o menos grande, que ya pasó en el tiempo, pero que tú sigues atado a él. Entonces, el perdón, en realidad, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que persigue? Que te liberes tú mismo de esa cadena que te ata a esa persona. Y la idea que tenemos es equivocada, porque creemos que con el perdón le estamos haciendo un beneficio a la otra persona, y no es así, te lo estás haciendo tú. No es fácil, pero te interesa. ¿Debes hacerlo? Debes perdonar, por propio interés. Ahora, destaquemos qué no es el perdón. Porque eso es importante, porque muchas veces ahí metemos cosas que realmente no son. El perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Tú no tienes por qué reconciliarte con la otra persona, porque imaginemos que la otra persona no quiere saber nada de ti, no le caes bien, no empatiza contigo, sucedió lo que sucedió, él ya prácticamente lo ha olvidado, tú sigues con ese deseo de venganza, de que él sufra, de hacerle daño, sigues encadenado, pero la otra persona ni se acuerda ya, ni le interesa, ni nada. O sea, que tú perdones no trae intrínsecamente la reconciliación con esa persona, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de que te hagas amiguito ahora y de que te lleves estupendamente con él, no. Perdonar o pedir perdón son opciones personales
que no necesitan de la colaboración de la otra persona. No, es un acto personal, de propio interés. Sin embargo, bueno, si es posible esa reconciliación, porque la otra persona sea un familiar, sea una persona allegada y bueno, de alguna manera interesa que haya esa reconciliación, bueno, pues debemos de saber que eso es un proceso, que es un proceso de dos, que él también tiene que estar por esa labor y por ejemplo, el perdón no supondrá nunca restaurar una relación con alguien que con mucha probabilidad te pueda volver a hacer daño. O sea, sería de género imprudente y de género tonto que tú buscaras, una vez que has conseguido liberarte de ese sentimiento destructivo hacia esa persona, te has perdonado, lo has perdonado a él y te has liberado de eso, que ahora busques la reconciliación sabiendo que esa persona puede volver a hacerte daño. No, sería ingenuo por tu parte. Lo que tendrás que buscar será espacios prudentes en esa relación con esa persona, que te protejan de alguna manera de ese daño, de volver a caer en el daño de esta persona, ¿no? Que produce. O sea, que tampoco hay que ir demasiado místico cuando hablamos de perdón, no. El perdón va unido a la sanidad. Entonces se trata de alcanzar sanidad, y si para eso hay que buscar un espacio de protección a tu alrededor, se va a buscar ese espacio, ¿vale? Otra cosa que no es perdón. El perdón no implica olvidar lo que ha pasado. Esto es curioso, porque se tiene un concepto que dice, perdono pero no olvido. Dice, eso no es perdonar. Sí, porque el que perdona no tiene por qué olvidar. Precisamente por lo que hemos dicho anteriormente, para no volver a caer en ese daño. Si tú eres una persona que no eres confiable, que no se te puede hacer una confesión, que no se te puede compartir un secreto contigo, porque no sabes guardar una confidencia, no eres confiable, eres un hombre que todo lo habla, y yo te dije una cosa confiando en ti, y te dije no la compartas con nadie, me estoy desahogando contigo, es una cosa muy íntima, y tú ahora lo dices por ahí y eso me hace daño. Yo puedo trabajar en pos de ese perdón, de esa restauración, de ese daño, pero ahora evidentemente pondré una barrera, una distancia, y no te volveré a confiar nada más, para no volver a caer en esa trampa y en ese error que me va a volver a hacer daño. O sea, que yo no olvido que tú eres una persona no confiable. Perdonar no significa olvidar, porque además de todas esas circunstancias y situaciones uno va aprendiendo, y si olvidamos es que no aprendes, se te ha olvidado, y no debes olvidar. Las cosas suceden y nos enseñan, y nos van formando, y nos van dando experiencia. A lo mejor detalladamente no recuerdas lo que sucedió con todo lujo de detalle, pero tú sabes que es una persona agresiva, o que es una persona indiscreta, o que es una persona con cualquiera de estas actitudes negativas, ¿no? Entonces, lo que sí puede pasar es que el olvido es un proceso involuntario, que puede irse dando con el transcurso del tiempo o no. O sea, que no son verdades inamovibles, ¿no? Lo que vamos buscando es un cambio en conducta, de conductas destructivas a conductas positivas, hacia el ofensor, ¿no? Hacia el que nos ha causado el daño, nos ha causado la ofensa, ¿no? Hay ideas erróneas asociadas a todo esto con el perdón, como que si se perdona no se debe acordar uno o sentirse enfadado por lo ocurrido. Vamos a ver, las emociones son emociones, y si a ti te pisan, a ti te duele, tú no puedes decir que no te duele, y el dolor es un sentimiento, y si alguien te produce dolor, tú no puedes decir que no lo sientes, no puedes fingir,
no puedes engañarte, no puedes mentirte, ¿no? Entonces, eso, y recordar algo que te ha hecho alguien es un proceso automático, responde a estímulos que se pueden encontrar en cualquier parte y los sentimientos que se tienen no se pueden modificar voluntariamente. Las respuestas que damos cuando tenemos esos sentimientos, las respuestas, esas sí se pueden controlar. Porque siguiendo el ejemplo del pisotón, si a mí alguien me pisa, yo el dolor no lo puedo evitar, me duele. Pero ¿qué respuesta voy a dar frente a eso? ¿Le voy a dar un empujón a la persona? ¡Hombre, mira por dónde va! No, el pisotón que me ha dado, el daño que me ha hecho. Y le meto un empujón que lo tiro de espalda. O puedo decir, oye, ay, que me has pisado. La reacción no es la misma, o sea, y eso sí podemos controlarlo. ¿Qué respuesta tenemos ante la ofensa? Pero los sentimientos no. El perdón no significa que no sienta. Claro que siento, claro que me ha dolido, claro que me has ofendido, claro que me has denigrado, claro que me has traicionado. Todos esos son sentimientos y esos sentimientos están ahí. Tampoco el perdón supone obligatoriamente levantar la pena, entre comillas, al ofensor y que no sufra las consecuencias de sus actos. Tampoco. La persona, todos tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos. Y si una persona es traicionera, se va a ganar el apodo de traición, de traicionero. Y eso tiene que llevarlo, porque la persona es traicionera. Y la persona no sabe guardar un secreto, pues va a llevar ese apelativo y va a sufrir esa consecuencia. Si no es confiable esa persona, pues se va a colgar ese cartel de no confiable. Tú no puedes justificarlo, no puedes taparlo, no puedes evitarle las consecuencias de sus actos. No le ayuda a él, engaña a otros y da pie a que siga haciendo su comportamiento destructivo, y lo mismo que hizo contigo lo haga con otro. O sea que perdonar no supone pasarle por alto las ofensas o evitarle las consecuencias de su error, tampoco. Y luego otra cosa también muy importante, perdonar no es síntoma de debilidad. No, al contrario, es una actitud valiente, porque es un cambio de pensamiento y de actitud destructiva hacia una constructiva. Y eso se necesita mucho valor y se necesita mucha valentía. Perdonar no es de débiles, porque no se trata de dar permiso al otro para que vuelva a hacerte daño todas las veces que quiera. No, sino que se puede perdonar cuidando que no nos hagan daño de nuevo, teniendo todo esto claro. Otro punto que me gustaría destacar es el proceso que lleva el perdón. Y aquí ya sí entramos un poquito en materia, ¿no? ¿Cuándo debemos perdonar? ¿Cuándo es necesario perdonar? Si el daño que se ha recibido trasciende el hecho emocional de sentirse injustamente tratado y lo único que se va a conseguir del otro es una compensación emocional, el perdón está plenamente indicado. O sea, una compensación emocional. Tú, la compensación es para ti. No es la venganza hacia el otro, no es el daño hacia el otro, sino que si yo voy a recibir bien, si yo me voy a libertar de esta cadena que me ata al otro, si voy a sanar la herida que tengo, si va a desaparecer ese mordisco en el estómago que se me coge cada vez que hablan de esta persona, si yo voy a tener ese beneficio emocional, está indicado el proceso del perdón. Necesitas perdonar. También cuando la búsqueda de la reparación de ese daño se ha convertido en el centro de la vida del ofendido. Escucha, esto parece un poco exagerado, pero es así. Hay gente que solo vive para poderse cobrar
la justicia de lo que le hicieron. Y eso ocupa la mayor parte del tiempo en su vida, la mayor parte de motivación en su vida. Verás cuando consiga llegar a ser el encargado de la fábrica. A este lo voy a machacar. Y si tengo poder para echarlo, lo voy a echar del trabajo. Y te focalizas en eso y vives o buscándole el fallo al encargado para en cuanto falle, va a tirarte como un león a por él, como una serpiente, nunca venenosa, a por él. Y todo eso focaliza tu motivación, focaliza tu propósito y focaliza tu fuerza y tu vida. O con la mujer. Podemos ir cerrando el cerco. Con la familia, con la mujer. Hay matrimonios que llegan hasta el punto de deterioro por falta de perdón, que solo viven buscándose las faltas entre ellos y echándose en cara las cosas y volviendo a traer el pasado encima para hacer daño y volviendo a recordar viejas rencillas y viven en base a eso. Se vuelve una relación súper tóxica y súper dañina. Ahí está indicado el proceso de perdón. Hay que tener en cuenta que no se trata tampoco de ponerse en riesgo y de que el daño se vuelva a repetir. Y este proceso de perdón, yo lo he dividido en etapas, ¿no? Y la primera etapa, que si tú te encuentras en una situación de estas, que tú ahora mismo estás examinando tu vida, estás examinando tus relaciones con las personas en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en el ámbito social, de amistades. Si tú ahora mismo en la charla estás analizando y estás diciendo, pues a mí yo entro en estos parámetros y yo debería de entrar en un proceso de perdón con tal persona, tienes que saber que primero, la primera etapa en ese proceso de perdón es el análisis y el reconocimiento del daño sufrido. Y esto parece muy básico, pero es interesante porque en muchas de las ofensas que nos hacen no reconocemos el daño. No, a mí me da igual. No, de verdad, es que a mí esa persona es que no me interesa para nada. Pero no te ha molestado lo que ha dicho de ti. Que no, que paso de él, que me da igual. No te da igual. Te ha mordido y te ha inoculado veneno. Y ese veneno está empezando a circular por tu interior y está empezando a envenenarte y está empezando a focalizar tu visión y tu mirada y tus relaciones. Y eso lo tienes que aceptar. Tú debes de analizar lo ocurrido y debes de reconocer ese daño que has sufrido. Y es preciso reconocer que eso te duele y aceptar incluso ese dolor, ¿no? Y eso tienes que hacerlo de la forma más objetiva posible, ¿vale? Y esto va a permitir, parece que no, pero el ser consciente de ese dolor y de que eso te duele, lo que pone es un cierto distanciamiento emocional. Con el simple hecho de aceptarlo y de que te duela, es como si lo estuvieras viendo de frente. Y eso te da un distanciamiento y te da la capacidad de análisis, ¿no? Y de cogerle la medida también a eso. Porque muchas veces cuando el dolor no lo identificamos y no lo analizamos y lo tenemos dentro del pecho, como que o minimizamos y decimos, no, a mí no me duele, no, a mí me da igual, a mí no me importa, no. Y lo estás minimizando, lo estás haciendo más pequeño, o por el contrario lo estás masificando. Es que yo a ese lo mato, como me vuelva a hacer. Y te preguntan, bueno, pero ¿qué es lo que te ha hecho? Pues que quedé a las 9 y vino a las 9:30. Y ya lo quieres matar por eso. Yo decía, vamos a ver, el dolor hay que cogerle la medida de la situación y la medida de eso. Y eso te va a dar la capacidad, para eso te la va a dar el aceptarlo, el analizar ese dolor, analizar las circunstancias, analizar lo que ha ocurrido
y siendo consciente, ¿no?, de que no te voy a decir más grande o menos grande, te voy a decir lo justo, lo importante que es, ni más ni menos, ¿no? Primera etapa, análisis. Segunda etapa, elegir la opción de perdonar, porque una vez que tú has analizado el dolor, la importancia, la magnitud de lo ocurrido, si cabe, es una elección personal y eliges la opción de perdonar, y es una elección libre, voluntaria y personal, que hemos dicho en la introducción, que no depende de la otra persona, que no necesita el consentimiento de la otra persona, que no va buscando la reconciliación o no tiene por qué ir buscando la reconciliación, sino que es una elección personal. Quien nos ha hecho daño nos ha clavado, mirar este ejemplo, a ver si así lo explicamos mejor. Quien nos ha hecho daño nos ha clavado en un anzuelo. Es como si a nosotros, imaginaros un anzuelo gigante, grande, en el que somos clavados, ¿no? Y nos sale la punta del anzuelo, nos sale por el pecho. Y yo decía que nos ataba, ¿no?, con cadenas emocionales. Pues imaginaros en este ejemplo, como un anzuelo grande y gigante, un garfio esto grande nos ha insertado por el pecho y nos ha dejado clavados. Queremos darle lo que se merece a él, queremos venganza, queremos justicia, queremos que él sienta el dolor que nosotros estamos sintiendo, y entonces queremos meterle a él en el mismo anzuelo. Y efectivamente, emocionalmente y figurativamente lo hacemos. Y entonces, ¿qué ocurriría? Que él se mete delante de mí en el anzuelo, ¿vale? Y estamos los dos enganchados por el mismo sufrimiento. Si tú ahora lo que quieres hacer y lo que has determinado es el perdón, es la sanidad, ¿quién tiene que salir primero del anzuelo? El otro, que fue el último que entró. Si no, ¿cómo sales tú si tienes al otro delante? ¿Entendéis la metáfora? ¿Entendéis la metáfora? Yo he entrado primero, insertado en el anzuelo, después ha entrado el otro, y ahora para liberarnos los dos de ese anzuelo, primero tiene que salir él, para luego salir yo detrás. Primero tiene que salir él. Por eso, mientras tú le sigas deseando el dolor, la venganza y la justicia a él, no lo sacas del anzuelo. Y como él no salga, no sales tú. ¿Se entiende el ejemplo? Pero no es la opción de no sufrir lo que justifica la elección de perdonar. Yo voy a perdonar, pero no tanto por no sufrir, sino una opción basada en los valores de la persona. Aunque al principio en la introducción hemos dicho que no nos fijáramos tanto en el concepto religioso del perdón, ético y moral, sí tiene, no se puede desligar tampoco de un fundamento de valores. Y tú perdonas no tanto ya por evitar ese sufrimiento que muchas veces ya lo has sufrido, sino por una cuestión de valores, de que así no se puede vivir. Así no se puede vivir, amigo mío, amiga mía, porque si no estaríamos enfrentados con el mundo, unos en mayor medida y con otros en menor medida, unos por una cosa más pequeña y otros por otra cosa más grave, pero enfrentados con el mundo entero, porque las personas son egoístas y las personas van a lo suyo y las personas son despistadas y las personas tienen poco tacto y las personas no se ponen en el lugar de las otras, gran mayoría de ellas, y entonces van causando esos daños y van mordiendo a la gente, y tú tienes que estar fundamentado en unos valores de tolerancia, de respeto, de comprensión, de empatía con la otra persona, de ponerte en el lugar de la otra persona y de ir focalizando hacia este proceso de perdón, unas veces más largo y más elaborado y más profundo y otras veces más superficiales. Y a eso le llamaríamos la disculpa.
La disculpa es un proceso de perdón. Oye, ¿has visto el gesto ese? Cuando tú vas a pasar y hay alguien en medio y quieres que se aparte, dices dos cosas, o perdona o disculpa. Pero eso, por pequeño que sea, es un proceso de perdón. O sea, tú estás ahí provocando un inconveniente, de alguna manera, pero desde unos valores. Perdona, disculpa. Y luego hay procesos más grandes, ¿ok? Segunda etapa, elegir tú voluntariamente la opción de perdonar. Tercera etapa, aceptación, lo hemos dicho antes, bueno, antes hemos dicho el darte cuenta, ¿no? de ese dolor, de esas emociones que se te producen. En esta tercera etapa es aceptarlo. El perdón no supone que se rechacen y esté mal tener sentimientos de rabia, de ira o deseos de venganza. El problema no está en tener esos sentimientos, lo hemos dicho antes, sino en actuar dejándonos llevar por ello, ¿vale? La propuesta de la terapia lo que consiste es en abrirse a sentir ese sufrimiento, a sentir esa rabia, a sentir esa depresión y cualquier pensamiento, sentimiento, sensación o emoción que surja asociado al daño recibido, sin ninguna defensa, mientras nuestra acción sigue el compromiso de los valores de nuestra persona, sigue el compromiso, sigue la determinación del proceso de perdonar, del proceso de disculpar, del proceso de liberarte de ese anzuelo que te tiene insertado en ese dolor. Cuarta etapa. Bueno, lo hemos apuntado por encima antes. Establecer estrategias para autoprotegerse. Porque tampoco se trata de ir por la vida como un mártir y a pecho descubierto. Y que todo al que se le antoje te pueda hacer daño. Y tampoco puedes ir con el corazón desnudo, entregándoselo a todo el mundo y mostrándote vulnerable hacia todo el mundo. Tampoco se trata de eso. Y que todo el mundo pueda entrar en tu intimidad, pueda entrar en tu corazón, y te pueda hacer daño y pueda traicionarlo. Hay que buscar métodos y buscar estrategias para autoprotegernos, ¿no? Porque el perdón no implica la aceptación incondicional del peligro. Y del peligro, sobre todo, de que vuelva a ocurrir. Bueno, pues si me lo vuelve a hacer, ¿qué voy a hacer? Pues que me lo haga. Bueno, pues si me vuelve a traicionar, pues, hombre, pobrecillo, vamos a dejarle que me traicione, ¿qué más da? No, bueno, no. El proceso del perdón es un proceso inteligente, es un proceso prudente, de alguna manera no volver a caer en esos mismos errores que te producen daño y te producen desequilibrio emocional, ¿no? Y de alguna manera buscar esas estrategias para autoprotegerte. Entonces debemos analizar cómo son los comportamientos y cómo han sido nuestros propios comportamientos que han podido permitir o favorecer esa ofensa. O sea, tú puedes llegar a decir, es que he tenido un exceso de confianza con esta persona. Y he empezado a hablar y le he contado cosas pues que no correspondían contarlas. Y he abierto mi corazón y le he contado intimidades y ahora resulta que esas intimidades las conoce todo el mundo. Y me ha traicionado. Hombre, pues la próxima vez no voy a ser tan ingenuo, no voy a ser tan abierto, voy a cuidar un poquito más las intimidades de mi casa. Yo he escuchado, sinceramente, a personas hablar de su mujer, por ejemplo, que da vergüenza oírlo. Vergüenza. Y que he tenido que decirle, oye, perdona, ¿a ti no te da nada hablar así de tu mujer? Delante de todos nosotros. O de sus hijas, o de las hijas de su vecino, o de su compañero de trabajo.
Bueno, ha dicho tal barbaridad y tal improperio que da vergüenza. Pero, muchacho, pero tú no sabes lo que estás hablando, tú no eres consciente de lo que hablas. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser precavidos. No podemos ir contando las intimidades de nuestra casa a cualquiera. Habrá que ser inteligente y habrá que ser selectivo para saber en qué momento, de qué forma y a qué persona abrimos nuestro corazón, ¿no? Analizando lo que te ha ocurrido otras veces, y podemos darnos cuenta de cuáles son los indicios que indicaban que eso podía ocurrir, ¿no? Y eso nos dará más posibilidades para evitar que eso suceda, ¿no? Si vamos dejándole dinero al primero que nos lo pide, por ejemplo, oye, déjame 50 euros que me hacen falta, y luego resulta que no te devuelven el dinero, que te engañan, que se ríen de ti. Hombre, tú tendrás que planteártelo, y por mucho que te duela que no respondan y no te devuelvan lo que has prestado, por mucho que te duela y por mucha culpa que tenga el otro, que es un cara dura, tú tendrás que analizar que a lo mejor eres demasiado inocente en este sentido, ¿no? Analizar un poquito tu comportamiento y tu actitud frente a esa situación para evitar peligros posteriores, ¿no? Y quinta y última etapa, una expresión explícita de perdón. Y con este título, ¿qué significa? ¿Qué quiero decir? Que hay que pedir explícitamente a la otra persona perdón. Pero hay que pedirlo, sí. Bueno, pero si él ya no se acuerda, pero tú sí. Pero si a él le da igual, pero a ti no. Tú eres el que tienes el daño, tú eres el que tiene el veneno. Pero si es que yo, si te digo la verdad, Antonio, no lo siento. Yo no siento pedir perdón. Da igual, porque estamos hablando de que la emoción no se puede evitar, que lo que vale es la conducta que tú vas a tomar frente a eso y la acción que vas a tomar frente a eso. Entonces, la expresión explícita del perdón es un paso importantísimo. Aunque puedas pensar que está vacío de contenido, que tú no lo sientes, que tú tienes que buscar la manera, hay muchas formas. Quizás con tu carácter, con tu personalidad, a lo mejor no es, oye, ponerte de rodillas, perdóname, no. A lo mejor es un gesto de cariño, de cercanía, que muestra que tú lo has perdonado, que tú has pasado por alto esa ofensa, que te has liberado de eso, que ya no quieres el daño hacia esa persona, que ya no quieres el mal, que ya no llevas esa cuenta, ¿no?, en tu debe, ¿no? Y aunque eso no es el final del proceso, rompe interiormente muchas barreras, muchos obstáculos que nos impiden avanzar en ese proceso, ¿no? Tú pídelo, se empieza por ahí. Que yo no puedo, no soy capaz de sacar humildad, no soy capaz, lo siento, como decíamos antes, como un estado de debilidad. No, el perdón no es muestra de debilidad, todo lo contrario, hemos dicho. Todo lo contrario. Una persona que es capaz y es lo suficientemente valiente como para ponerse enfrente de la persona que le ha ofendido, que le ha hecho daño, y le dice mirándole a los ojos. Esto ha salido algún caso, ¿no?, de padres que han perdonado al asesino de su hijo. Eso ha habido casos, y han sido tan llamativos, tan valientes, tan fuertes, con una entereza tan grande, que ha salido en la noticia. ¿Os acordáis de este caso muy sonado de la niña Mariluz en Huelva? El padre salió diciendo en los medios que perdonaba al asesino y abusador de su hija. Lo perdonaba.
Eso hay que tener una valentía, hay que tener una fortaleza. ¿Quién dice que eso es señal de debilidad? El hecho de pedir perdón rompe barreras que luego nos van a impedir que iniciemos y que continuemos ese proceso de perdón. Pero recuerda los otros pasos. Eso no significa que te vayas a hacer el mejor amigo del mundo de la otra persona. Eso no significa que la otra persona lo reconozca o no lo reconozca. No tiene nada que ver. El beneficio es para ti. El beneficio es para ti. La sanidad es para ti. Quiero, por último, reseñar algo. Tenía algunos conceptos más, pero se nos está echando el tiempo. Y uno de ellos era restituir el daño causado. Y siempre, porque en otra sesión hablaremos, porque hemos estado hablando de cuando nos hacen daño. Pero ¿y cuándo somos nosotros los que hacemos daño? Y quiero cerrar con un avance de la próxima terapia. Y es la restitución del daño causado. Entonces sí, cuando somos nosotros los que hemos causado el daño, siempre que sea posible, es preciso restituir el daño causado. No sería lógico pedir perdón y quedarse con esas ventajas, entre comillas, que se han obtenido en esa ofensa que hemos hecho, en ese daño que hemos causado. No sería justo. Entonces, de alguna manera, cuando somos nosotros los causantes, hay que restituirlo. ¿Está claro? Muy bien. Buenas tardes. Gracias.